arrazionari, asko denboragatik. Osoko bilkurari hasiera emango diogu, lehenengo puntua, aurreko aktaren irakurketa onarpena, zure aprobación del acta anterior. ¿No hay algún problema? ¿Votos a favor de la aprobación del acta anterior? Eskerrik asko. Bigarren puntua, kontu emana, dación de cuenta, unos cuantos asuntos para comentar. En primer lugar, supongo que los he presentado ya a través de la página web y los medios de comunicación, que ya se ha lanzado el bono venda 2017, como en años anteriores, serán 2.000 packs de 5, 5 y 10 euros, 20 euros en total, con un coste de 15 euros. En total serían 40.000 euros los que se quedan en el municipio. 10.000 euros para el ayuntamiento y 30.000 euros las personas consumidoras. ¿Vale? También en estas próximas semanas, antes de Navidad, se finalizará con parte de la campaña, la más importante quizás en cuanto a la señalética de la marca Etxebarri. Se colocarán logotipos en los autobuses, en las marquesinas, y no sé si habéis visto ya las piruletas o árboles que se van a colocar en los puntos de entrada al municipio y que vienen con el logo de la marca Etxebarri. Recordáis como años hay una incorporación al presupuesto y faltaba toda esa fase. Ya se hizo el pintado de los murales, también los imanes que se mandaron a las viviendas, y ahora estaríamos un poco en la fase de visibilización de la marca en diferentes puntos del municipio y en el Etxebarri también. Por otro lado, en cuanto a las adjudicaciones de las últimas semanas, se han adjudicado las bibliotecas de Udalecuac, Arribilla ha sido la adjudicataria. En proceso está la del frontón municipal, se han presentado 4 propuestas, y está el aparejador en concreto analizando las propuestas. Las próximas licitaciones será el contrato de desratización, el mantenimiento de rampas mecánicas y ascensores. Ya nos toca, se han acabado los 2 años, ya hace 2 años que se inauguraron las rampas y el Estado tiene que asumir ahora el mantenimiento de las rampas, y se habrá un pliego en el que se puedan incorporar los mantenimientos de los distintos ascensores que os cuenta el municipio. Hay algunos que van a caducar justo a la vez y otros, pues cuando caduquen esos contratos, se irán incorporando al mismo, de tal manera pues, que seamos más eficaces en el mantenimiento de esas infraestructuras. El de las cámaras de seguridad, en el pleno pasado hicimos la modificación presupuestaria del tema de las cámaras. Sí quiero comentaros que bueno, pues, el proceso para la instalación de cámaras, en caso de que podamos hacerlo, el camino intermedio, de la conexión intermedia con el ascensor, va a ser complejo. Hay que tener autorización por parte del Departamento de Interior, y la respuesta se puede dilatar entre 4, 5 o 6 meses. Tenemos que hacer un informe bastante exhaustivo de la ubicación de las cámaras, de los motivos, de las incidencias que ha habido, y bueno, hay que pasar por una comisión que es la que se encarga un poco del amparo y la instalación de ese tipo de cámaras de videovigilancia. La idea es que esas cámaras se instalen pues, también seguridad de la instalación, que es un poco los motivos por los que parece ser que más éxito podemos tener, ¿no? Las cámaras de tráfico, las que ya hemos comentado dentro de la historia del municipio, esas tienen menos problemas, simplemente con un decreto de la alcaldía se dan por buenas. Luego es verdad que hay que ser bastante rigurosos y tendremos un control de si esas cámaras apuntan a viviendas o no apuntan a viviendas, entonces hay que de alguna manera limitar esos accesos con esas cámaras a lo que es la propiedad privada, ¿no? La privacidad. Y las del camino, pues las vamos a sacar en el mismo pliego en un lote, y en cuanto nos den el permiso, si no lo dan, pues las instalaríamos. Pero va a ser un poco un trabajo largo. ¿Vale? Y también se sacará la de la cafetería del polideportivo, que a principios de año ya finaliza el contrato. Esos serían un poco los próximos procesos de licitación. Bigarren puntuan, Euskararen sustapenerako ekintza plana 2008-2017 prorrazioa, plan estratégico de consumo de euskera, rotación 2014-2017, en Mercedes. Bai, arratsaldeon, bueno, errepikatuko dut gaztean esandakoa. Bueno, habéis recibido en la Junta información sobre la valoración que se ha hecho desde el área al ESEP, que es el plan que aprobamos en el 2014, que tenía vigencia 14-17. Entonces, bueno, un poquito antes de entrar un poquito a leer, dejar claros una serie de conceptos, ¿no? Erretik dago SEPA, eta bestetik dago erabilera plana, ¿vale? Orduan, ahora terminan los dos. Lo que pasa es que
la gestión de aprobación de los nuevos planes, tanto de Viera Plana como el SEP, es un poco diferente, ¿vale? La Viera Plana es un plan que se desarrolla en el Gobierno vasco y al que una vez que está aprobado, nosotros nos adherimos o nos sumamos a él. Entonces, bueno, desde el Gobierno vasco nos han comunicado que están trabajando en ello y que esperan que para el primer trimestre, febrero-marzo, esté finalizado, y entonces nosotros tendríamos que hacer la aprobación de adhesión pues por esas fechas, ¿no? De marzo, abril o adelante. ¿Vale? Bueno, y luego, por otra parte, está el SEP. El SEP es un poco el heredero de lo que antiguamente era el EDPN, la Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia, que en el año 2013 se reconvirtió en SEP, Euskara Sustatzeko Ekintza Plan. Entonces, este plan que finaliza ahora, bueno, pues lo que pretende un poco es lo que se recoge en la introducción de la información que hemos recibido, ¿no? Entonces, yo un poquito. El Plan Estratégico de Promoción de Euskera para el periodo 14-17 está a punto de finalizar. Este plan, que fue diseñado por el Servicio de Euskera y Director de Etxebarri, con la colaboración de los agentes de la localidad y de la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno vasco, fue aprobado por unanimidad por el Pleno Municipal. A continuación, detallaremos los resultados obtenidos por el plan de normalización del euskera a lo largo de estos años en los diferentes ámbitos de la sociedad de Etxebarri, analizándolos en particular desde un punto de vista cualitativo. Durante esta primera fase, el Plan Estratégico de Promoción del Euskera, al igual que con los anteriores planes de promoción del euskera, que eso acaba de EDPN antiguo, el principal objetivo ha consistido en activar y promocionar las medidas de política lingüística que permitan vivir en euskera a la ciudadanía de Etxebarri que así lo desee. En este sentido, se ofrece a los vecinos y vecinas de Etxebarri la oportunidad de vivir en euskera, a la vez que se dan más pasos para conseguir la completa recuperación de la lengua vasca en Etxebarri en el plano personal, social y oficial. El principal objetivo estratégico del Plan General de Promoción del Uso del Euskera era la transmisión y el conocimiento de la lengua. El actual Plan Estratégico de Promoción del Euskera, por su parte, incide de manera especial en el uso del euskera, además de continuar trabajando en las dinámicas y los objetivos que persiguen ampliar su conocimiento. Durante este periodo, el principal objetivo estratégico ha sido el uso del euskera en el conjunto de los ámbitos de la sociedad, haciendo especial hincapié en las calles, en la administración, en el comercio, en la producción cultural y en el ocio. Por otra parte, durante este primer periodo del Plan Estratégico de Promoción del Euskera, se ha pretendido dar un nuevo paso. Se ha realizado un esfuerzo palpable para que las diferentes estrategias y actividades dirigidas a fomentar la normalización lingüística estén encaminadas no solamente al público infantil, sino también a personas jóvenes y adultas. Vale, entonces, es un poquito el objetivo que tenía que ser aprobado en el 14-17. Se me olvidó comentar, en el plan de la Viera Plana, que es lo que nos añadiremos al año que viene, nos ha comentado el Gobierno vasco que el objetivo, la intención que tienen es trabajar para vincular de alguna manera ese de Viera Plana al certificado ICAIN, al Ikain Intermedia, ¿vale? Hay una serie de niveles, está Bolescoas y el Francesco Esperamaya, y bueno, entonces están trabajando para un poco vincular los dos. Hasta se puede comentar que uno de los técnicos del área de euskera del ayuntamiento ya recibió formación en ese certificado y de hecho él es examinador para diferentes entidades públicas o privadas que ya obtienen a esa acreditación, ¿vale? Entonces, de alguna manera, por tanto, no nos va a pillar de nuevas y estamos un poquito pues, en línea de salida, ¿no? Y luego, sobre el SEP comentar, este que finaliza, aquí pone que hemos comentado que fue realizado y desarrollado junto con la Consejería del Gobierno Vasco de Política Lingüística y que esto ahora va a modificarse, porque a partir de la nueva legislatura, que luego será el siguiente punto, ya dice que es una competencia que se traslada a los ayuntamientos íntegramente debido por una parte de la ley municipal y entonces ya la Viceconsejería le damos a hacer un lado y se torna totalmente nuestra, ¿vale? Entonces, en el informe que hemos recibido tenemos como tres partes. En un primer informe está en la parte que es cuantitativa, que son los datos, digamos, numéricos estadísticos, pues sobre la población, con datos del Eustat del 2011, porque es lo que hay. Hasta el 2018 nos han comunicado que no se van a actualizar esas informaciones estadísticas. Y entonces, bueno, hablando de la población, de habitantes, de orígenes de la población. Luego hay una comparativa estadística con los municipios de nuestro entorno, de la comarca, pues Basauri y Galdakao como municipios más grandes del entorno de la comarca, sobre los vascoparlantes, casi vascoparlantes y demás. Tenemos luego información en diferentes ámbitos, en la enseñanza, tenemos el ámbito laboral, en el ocio, en el deporte, y son un poquito números, ¿no? Pues el total de empresas que hay en el municipio, pues poder de 63. ¿Cuántas tienen el certificado ICAIN? Pues una, que es el Euskaltel en este caso, ¿vale? Entonces es un poquito, bueno, la información la tenéis ahí, no sé si todos uno a uno es un poco igual tedioso, hay sobre producción cultural, sobre medios de comunicación,
¿vale? Y luego tenemos un análisis cualitativo, donde lo que se ha hecho desde el área ha sido un pequeño ejercicio pues, de puntos fuertes y débiles, para ver un poquito dónde estamos, ¿vale? Comentar que en este análisis se ha incluido un apartado que hace referencia a la administración y que realmente lo que pretende es evaluar no el SP en sí, sino el área y la plana, que como no tiene una evaluación propia, pues bueno, la parte del apartado que tenemos en el análisis cualitativo sobre la administración pública, realmente lo que está evaluando o que está valorando es el cierre, el fin de la vía de la plana que finaliza en el mes de diciembre del 17. ¿Vale? Y luego tenemos en otro documento adjunto, se han recogido un poco los indicadores que se han utilizado para medir la evolución de cómo era la situación en los diferentes ámbitos al principio de la legislatura del ESER y al final. Entonces, pues tenemos en las diferentes áreas que trabaja el ESER, en el ámbito familiar, en la enseñanza, en demás, pues bueno, pues una serie de datos indicadores, ¿no? Campañas e iniciativas sobre la promoción del euskera, pues al principio en 2014 se hacían 7, ahora se hacen 8. Porcentaje, o sea, el número de alumnos matriculados en euskera en los centros educativos, ámbitos lingüísticos del hogar. Estos son un poco datos que de manera objetiva pretendan ver la evolución de estos últimos 4 años con el uso del euskera en el municipio. Entonces, no sé, pero esta es un poco, tenéis la documentación, entonces si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta, yo porque ir leyendo los números uno a uno me parece que es un poco... no tiene sentido. Este punto simplemente es dación de cuenta, la valoración del plan estratégico, que también está en la página web para consultar, para todos los vecinos eso es el del acta. Entonces pasaremos al punto número 4, línea de la suerte, que también con euskera con dicha plana, el plan estratégico de promoción de euskera 2018-2022, que sí es de aprobación. Vale, pues seguimos un poquito porque esa es la continuidad del anterior, ¿no? Antes veíamos, bueno, en informes anteriores, que son mucho más extensos, la evaluación de los diferentes ámbitos, medidas que se han realizado durante el DSE 14-17 y luego lo que traemos en el siguiente punto es un poco la propuesta del siguiente plan estratégico para el siguiente periodo, que en este caso abarcaría 2018-2022. ¿Vale? Aquí se ha seguido la misma estructura del SEP anterior. Antes he comentado que aunque ya la Viceconsejería de Política Lingüística al principio se hacía a un lado, porque ya es una transferencia, o sea, es una competencia que está transferiendo el ayuntamiento, nosotros lo que sí que hemos hecho desde el área ha sido en cualquier caso remitirse a sus técnicos un poquito pues, para que nos den su percepción, su visto bueno, su valoración. Y nos han contestado justo ayer diciendo que, bueno, que tenía muy buena pinta. La información que tenéis es únicamente el plan estratégico, lo que quiere decir que de los 3 niveles, de alguna manera, que desarrolla el ESER, únicamente están los 2 primeros, es decir, el ESER trabajó en un primer nivel principal, lo que se llama el ámbito, el esparru urbano, la transmisión familiar, la enseñanza, la conciliación, y son 16 puntos, creo que están como están, 17 puntos que estaban ya establecidos por parte del gobierno vasco. En un segundo nivel baja un poquito más al detalle y habla de medidas concretas, ¿vale? Y es hasta ahí lo que se contempla en el plan estratégico. Una vez aprobado este plan estratégico, si fuera el caso, entonces desde el área se desarrollaría el plan de gestión que baja ya las actividades concretas que tratan de desarrollar cada una de estas medidas. ¿Vale? Y que seguramente ya orientadas son muy similares a lo que se ha hecho en el periodo anterior. Al final, bueno, es volver a hacer campañas, volver a hacer actividades, ¿no? Entonces, lo que se trae un poco esa aprobación eso, pues es la estructura, el esqueleto principal de lo que sería el SER y lo que luego habrá que desarrollar. Comenté en la comisión, no se me olvide, prácticamente son los mismos puntos que los que había en ese anterior. Se han quitado, creo que son 3 o 4 puntos que entendíamos en el área que por los aspectos que tocaba a un municipio como Echeverri nos quedaban un poquito fuera de control, ¿no? Por ejemplo, de producción audiovisual, de marketing y demás, y entonces bueno, nos parecía un poquito, si queréis por tener el detalle, aquí, se han eliminado del SEP anterior, se han eliminado 4 puntos únicamente. En el apartado 4, que era la administración, se quita porque eso ya pasa a formar parte de la primera plana. Y luego se ha eliminado el apartado 9, que es el de actividad cultural, tenemos producciones culturales en euskera, de la parte de publicidad, el tema de creación publicitaria en euskera, y del apartado 11, que sería planificación del corpus y calidad del euskera,
el tema de alimentar, actualizar y difundir terminología y tomar medidas para reforzar la accesibilidad. Vale, pues son los 4 puntos. La gente entendía que tampoco tenía muchos medios para trabajarlos y por lo demás todos los demás puntos son prácticamente continuación de ese anterior. Bai, arratsaldean, ni puntu honetan aipamen txiki bat. Egia da, Euskararen sustapenerako 2014-2017ko ekintza plana amaieran, Etxebarriko egoera Euskararekiko hobea dela. Baina, gogoratu nahi dugu Etxebarri Euskararen normalizaziorako bide luzea dekogula horretik. Abenduaren 3ko Euskararen nazioarteko eguna dela eta aurkeztuko dan adierazpen instituzionala dion bezala, Euskarak lankide nahi eta behar gaitu urtean 375 egunez eta oso lanean. Eta badaude adibide asko hori ez dela betetzen oraindik ere, kontratazio publikotan Euskara ez da lanpostu guztietan eskatzen. Udal honetako langile askok ez dute Euskara erabiltzen. Lehenoetan Euskararen erabilera simbolikoa da. Etxebarri gaur egunkarian 2 edo 3 albistera murriztu egiten da Euskararen erabilera. Eskolaz kanpoko ekintza guztietan ez da Euskararen erabilapena bermatzen. Asko daukagu egiteko. Hala ere, EH Bildu baiezko bozka kritikoa emango dio Euskararen sustapenerako plana berriari. Eskerrik asko. Bai, egia da azkenean bidezko dagoela handik jorratzeko ez, eta bai, gure batu nahi nuke urrengo puntu batian, baina bai egia da, esaten nahi gehianean urrengo erabilera plana bikaitze hartuko duela ere helburutzat, horrek maila hiru ezberdin maila dazka, eta negoziatik ezberdinezkoa zertaurezkoa, eta baita ere ahalbidetzen duela ez udal guztia ziurtagiria lortu behar da, bezik eta sailaka lortu izatea. Orduan, azkenean jarriko ditugun helburua joango dira, saile, horretan aurregozoak ematia, eta horretaz aparte, erabilera plana, bai, gero esango dut, adizkena irakurtzen dugunean, guk bat genuen gure adierazpen lokalago bat, estatuta, doinena iritziko ez bazan, hori izateko prest, eta bertan bai aipatzen genuen gure esango dara urrengo urteetan, gehien bat kirol elkarteekin Euskararen erabilera, Euskararen entzumena kalean sustatzea, ezta? Eta horri laguntzeko bere, helburua dakargula, eta jalanen hasi dira, rengoia batikan, Etxebarriko Euskara batzorde bat eratzeko. Non IGEA egongo dan, non Kukuia ikastetxe egongo dan, Arpela Euskararen egongo dan, Arribide B eta Euskaltegia. Horrek ezagetu nahi dugu, kirolek arteak ere egongo egon biatuta, baina eurekin egin duguna da beste hitzarmen moduko bat, eurekin espezuki lan horretan lan egiteko. Baina baina gira da, oso eman ditut baina dago lan horretik eta eskasa. Bai, ekimen interesgarriak dira iruditzen zaizkigu denak eta EH Bilduk horregongo da laguntzen fijo. Todos a favor de transferir el euskera 2018-2022. Eskerrik asko. Bosgarren puntua, 2018ko udal araudiaren plana. Plan normativo municipal 2018. Los mensajes. Tal y como expresamos y reflejamos en la comisión informativa, el Plan Normativo Municipal da cumplimiento a la establecido en la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, que en su artículo 133, establece la obligación de que todas las administraciones debemos tener y publicar. Tenemos que elaborar y publicar un plan normativo municipal, es decir, todas aquellas acciones que tengamos previstas en materia de ordenanzas o de reglamentos y decir cuál va a ser o cómo vamos a llevar a cabo la participación y la transparencia. Entonces, eso se da respuesta y se va a ver cómo las ordenanzas y en el procedimiento de aprobación de las mismas del artículo 49, con carácter previo a dicho, a la aplicación de dicho artículo, establecemos un procedimiento adicional que es un procedimiento de evaluación o de análisis de impacto normativo. Entonces, en todas las ordenanzas municipales o reglamentos municipales, lo que se va a llevar a cabo es, en primer lugar, una consulta previa. En esa consulta previa se van a abordar 3 líneas estratégicas que van a ser qué problemas se pretende solucionar, cuáles son las posibles soluciones alternativas y la necesidad y oportunidad de su aprobación. Por eso, también comentamos que esta forma de trabajar ya se había puesto en marcha
con el reglamento del servicio de ayuda a domicilio, con las tasas, con las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2018, etc. Y entonces, para el ejercicio 2018, repetimos y reiteramos las propias ordenanzas fiscales y el planeamiento municipal, el Plan General de Ordenación Urbana, que va a ser, como dijo Loren en la comisión, un punto en el que se va a dar gran importancia al tema de la participación y al tema de la publicidad y al tema de, sobre todo, la transparencia. Votos a favor del Plan Normativo Municipal 2018. Eskerrik asko. Seigarren puntua, zazpigarren aurrekontu aldaketa, crédito hilaria, séptima modificación presupuestaria por crédito adicional. Se propone una modificación presupuestaria, que es la séptima, la última del año, por un montante de 681.000 euros con cargo al remanente de tesorería. La inversión más importante en cuanto a lo económico es la reurbanización de la zona baja de la calle Santa Marina, números 2, 4, 6, 8, 1, con un presupuesto de 500.000 euros. Se pretende reordenar dicha calle, mejorando el espacio público y recuperando la zona que conecta con el Camino de Piedras como aparcamiento. Además, ampliará y mejorará la iluminación del camino que conecta con la Casa de Cultura, y este proceso lo hemos iniciado, el proceso de información y participación vecinal. Se destinan 130.000 euros a reacondicionar la parcela resultante de la ampliación del Parque Beco Solo, que queda por reurbanizar en el parque concreto. Un terreno reservado, quiero recordar que es un terreno reservado para usos de la escuela pública, pero que hasta que sea necesario se pretende poner en uso. Finalmente se dedican 36.000 euros a la sustitución de la cubierta del chalet de Cosoro, destinado a biblioteca, y reparaciones de la cubierta del edificio de la Casa de los Maestros de la calle Acceso a la Iglesia por un valor de 15.000 euros. Como comenté en la comisión informativa, se hace un informe a la oficina técnica para estudiar la viabilidad o las inversiones necesarias para poder poner en uso, adaptar ese edificio al uso a la normativa actual, ¿no? En total serían 681.000 euros como cargo del permanente, como decía, que supondrán mejoras en infraestructuras y avances en la mejora y el uso del espacio público. Votos a favor de la modificación 7 de 2017. Abstenciones. Eskerrik asko. Zazpigarren puntua, salvamento marítimo humanitario GKEari diru laguntza izenduren emakida proposamena. Propuesta de concesión de subvención nominativa a la ONG de Salvamento Marítimo Humanitario. Dos nombres. Bueno, simplemente por poner un poquito en lugar de esta ONG de Salvamento Marítimo Humanitario, que actúan generalmente en Grecia, en la isla de Chios, en los campos de refugiados, y aquí en Etxebarri durante este verano pues, hemos tenido, gracias a la Asociación de Comerciantes y de la Asociación de Quinchocote, varias huchas puestas en los bares para hacer donativos y demás. Viendo que tampoco fue muy exitoso lo que recaudaron ahí, pues acudieron también aquí a darnos una pequeña explicación de la labor que hacen y demás en una exposición que hubo en octubre. Y mismamente hablando con ellos durante la misma exposición, veía como el ponente o la persona que vino, que además es un voluntario de la propia selección, recibía mensajes de cómo van llegando refugiados o recibía gente allí en Grecia y las dificultades que tienen a la hora de poder rescatar gente, porque ellos, las unidades de rescate que tienen de las autoridades locales, pues realmente los refugiados parece que les rehuyen porque deben haber muchas devoluciones en caliente. De todo el informe que se ha redactado para poder conceder la ayuda, me quedo con un párrafo que es bastante llamativo, que la falta de colaboración de las autoridades, la escasez de recursos y el enfrentamiento abierto de organizaciones grandes que ven el trabajo de salvamento marítimo humanitario como un agravio comparativo hacen necesaria una retirada que permita a la organización considerar proyectos más efectivos de ayuda al refugiado. Es decir, que ellos mismos ven que otras ONGs igual más grandes, con mucho más recursos, no hacen tanto como ellos con menos recursos. Entonces, al final, como todo se traduce en dinero, es una ayuda económica para poder darles un empuje a lo que ellos están haciendo allí, no les va a venir nada mal. Se trata, la propuesta es entregar los 1.000 euros que quedan de la partida de ayuda humanitaria a esta ONG. Una pregunta. ¿Votos a favor de la concesión de subvención nominativa a la ONG Salvamento Marítimo Humanitario? Eskerrik asko.
Zortzigarren puntua, udal kartelegiaren aldaketa. Administración municipal. Habíamos presentado ya en el 1 de octubre un estudio de detalle con la modificación y la urbanización que daba por finalizada lo previsto para la unidad de la antigua fábrica de Metacal, ¿no? Quedaba por construir ya una única plaza que en principio no tenía nombre y además los portales se van a acceder por parte de la plaza. En esa torre también ya apuntábamos como el ayuntamiento tendrá locales equipamentales un total de 1.100 metros cuadrados aproximadamente. Entonces, nos parecía oportuno, siendo además el día de euskera el domingo, que lo veremos aquí en Echevarri el sábado, asumir el compromiso que desde hace unos años de nombrar a una plaza con el nombre de Euskal Sarea. Entonces, poníamos Euskal Sarea plaza a la última fase de la organización de los terrenos de la fábrica de Metacal. Alargaríamos la calle Barrondo, porque este es un nuevo vial que se abre al tráfico y al público en general, que conectaría con la calle Pedro Lobato Alcatea desde la calle Santa Ana, se alargaría en su recorrido, y luego, más por un asunto práctico, desde el área de seguridad se nos recomienda también nombrar el tramo que va desde la avenida San Esteban hasta el Bidegorri de la calle Pedro Lobato Alcatea, y que además daría nombre al Centro de Promoción de la Autonomía y Centro de Día, que tiene dificultades para nombrar la ubicación, ¿no? Cuando nos han transmitido los responsables del centro que cuando algunas personas indican que están en la calle Pedro Lobato Alcatea, cuando vienen con un vehículo pues no pueden llegar hasta la entrada del centro, y muchas veces pues como traen personas pues, que tienen alguna dificultad de movilidad tienen que acceder prácticamente hasta la puerta. Entonces están nombrando, la dirección está utilizando la nomenclatura de Recaondo frente al número Recaondo número 17. Entonces, el planteamiento de la propuesta que surgió el otro día era denominar a esa calle Aitite Amomen Kalea. Bildu propuso, siendo referente del 25N, cambiar el género. Hemos consultado con el servicio de euskera del ayuntamiento y dicen que, bueno, Amama Aitite Kalea, que es un poco la propuesta con la que habíamos hablado el otro día, que desde Euskaltzaindia pues sería como algo erróneo, ¿no? Porque la palabra completa es Aitite Amama, señalaba, no se pueden cambiar los términos. Lo que nos proponen es que, si queremos hacer ese guiño, que les parece interesante también, denominemos esa calle Amamen eta Aitite Kalea. Digamos que Amama Aitite no existe. Entonces, si os parece, la propuesta sería alargar la calle Barrondo hasta que conecta con la calle Pedro Lobato Alcatea, que eso es natural, porque se va a abrir el vial, entonces continuaría, sin más. Nombrar Euskal Sarea plaza a la última plaza resultante de la organización de los antiguos terrenos de la fábrica de Metacal, y el tramo que va desde la avenida San Esteban hasta la calle Pedro Lobato Alcatea Bidegorri se llamaría Amamen eta Aitite Kalea. ¿Votos a favor de la propuesta? Eskerrik asko. Bederatzigarren puntua, adierazpen instituzionala, bendoren inguruko euskararen egiteko eguna dela eta declaración institucional con motivo del Día Internacional del Euskera. Ikatzez? Bueno, nahi motu dugun bezala, eguna da, urrediek bidaritakoa irakurrei eta, hori batzea, egoiko gara ezta. Euskara auzolana. Euskara markide nahi eta behar gaitu urtean 375 egunez. Euskara urtean egun batez dugu ospakizunerako gai eta 375 egunez lan gai. Elkarlanerako gai, adostasunerako gai eta ospakizun eguna baliatu nahi dugu, hain zuzen, ilusioaren haustua haize berriz betetzeko, indar berriez sendotzeko denon egin gara. Hori behar baitu euskarak, hori behar baitugu euskara guztion ezpainetan, kaleetan, etxeetan, ziberespazioan, lantokietan, pantailetan, paperetan nahi dugunok. Ilusioa eta elkarlana, auzolana. Ilusioa eta elkarlana. Inor garaibikidotzak definitu dituen gure gaurko hauek euskal zaretasunez borborka jartzeko. Ilusioa eta elkarlana, euskararen lurralde eta esparru juridiko guztietan ahalik eta erarik bateratuenean gure hizkuntzarentzat etorkizun bizia irabazteko. Elkarren ganako areitasunez, elkartasunez. Ugari izan dira eta dira, hanemengo herritarrek euskara eskuratzeko eta lantzeko egindako ahaleginak.
Hor dugu euskarak elikagai ezinbestekoa duen euskaldun berria andana itzela. Hor ditugu seme alabak euskaraz ikas dezaten nahi izan duten guraso erdaldunak. Hor ditugu dakiten euskara Espainetan dantzatzen ahalegintzen direnak. Zenbat alako azken hamarkadotan. Zenbat ahalegin pertsonal zein kolektibo, publiko zein herri ekimenekoa. Horiei guztiei zor diegu euskarak bizi duen errealitatea. Orain, eta hemendik aurrerako urteetan, euskararen erabilera etengabe eta bizi-bizi areagotzea dugu langintza nagusi. Ezagutzaren handitzearekin batera, euskararen aldeko hizkuntza ohituren aldaketa sakona gauzatu dadin. Mingainak dantzan jartzeko premia dugu, eta biztan, denez, mundu aldakor honetan kantu eta kontu berriak behar ditugu horretarako. Bide berriak, bide guztiak. Hala nahi zuen jokatu hitzaldi handiak literatu gintzan. Hala behar du euskarak, halaxe behar du euskalgintzak ere. Emankor gertatu dira, biztan denez, ibilitako bide asko. Eta elkarlana da emankortasun hori auzolanean areagotzeko gintzaldia. Unea proposa da administrazioek eta herri ekimenak auzolanean bide berriak zabaldu eta gehiengo soziala euskararen alde egotetik euskararen alde egitera eramateko, euskara erabiltzera eramateko. Unea proposa da euskararen lurralde eta eremu guztietako herriaginteen arteko lankidetza ere berrikuntzaren bidetik sendotzeko, erabileraren mesedeetan, eta euskarak elkarlan horien guztien premia du, ezinbestez. Ideien konfrontazioari uko egin gabe, irtenbideak adostuz, bakoitzaren eginkizun eta erantzunkizunekiko errespetuz, elkarrenganako leialtasunez eta denok norabide berean bultzatuz. Bakarka ezinezkoa da, auzolanean guztiz ilusionagarria. 375 egun. Musikari bakar batek ezin du orkestra oso baten doinua aldatu, zuzendariaren eta gainontzeko musikarien laguntza gabe. Euskal hiztun bakar batek nekez aldatuko ditu hizkuntza ohiturak, gizartearen babesik izan ezean. Hizkuntza ohiturak aldatzeko bide luzean, euskararen aldeko gehiengo soziala aktibatu behar. Euskararen lurralde guztietako administrazioak zein herri ekimena. Lurralde eta eremu guztietako erakundeak. Gizarte ekimeneko euskalgintzako taldeak zein bestelako esparruetakoak. Euskaldun osoak, euskaldun hartzaileak eta erdaldunak. Malgutasunez. Herri bakoitzaren errealitatera egokituz, tokiko eragileekin urratsak adostuz, parte hartzaile guztiak ahaldunduz. Euskaltzaletasunaren sua indartuz, ala Angelun nola Andoainen, Barkosen zein Barakaldon, Eltziegon eta Erronkarin. Auzolana da bide bakarra, hizkuntza ohituren aldaketa kolektiboa izanen da, ala ez da izanen. Euskararen eguneko gure konpromisoa, datozen 375 egunetan izan dadin lan egitea. Auzolanean lankide zintzu. Euskara auzolana baita. Ez dakit bera betxuen eta zeak irakurtzea, Hamargarren puntua. Votos a favor de la declaración institucional con motivo de intervención del euskera. Hamargarren puntua. Nagusiak elkartea aurkeztutako mozioa esatuko gobernuari pentsio duin, bakar eta nube etxala. Moción presenta nagusiak, habría que añadir quizá los dos hogares de jubilados, los dos clubes de jubilados, solicitando al gobierno del Estado una pensión digna, única y universal. Hau jasota hau elegitan, euskara zelo gaztelera, ezakit nola erosonia kultira dugu baretzat. Hemo dugu elegitan, enungo euskaraz, euskaren egunare dela mereketza, gara dugu gara zure gazteteraz. Alkate joan, gauzan bezala, nagusiak aldearen eta jubilatu elkarte bilek bien izenean, Bizkaiko 42.000 bizkide horrezatzen ditugu, 112 udalerritako 140 elkartetan banatuta. Konpromiso handiko pentsio talde handi bat osatzen dugu eta pentsio duin bakar eta unibertsala aldarrikatu nahi dugu. Hori dela eta mozio bat aurkezteko eskatu nahi dugu, helburu hauekin. Honakoak saihestea. 2018-rako aurreikusitako estatuko aurrekontu orokorrek
pentsioen egoera larria are gehiago larriagotu eta konstituzioaren baldintzak haustea. Pentsioen hazkundea KPI-aren hazkundearekin lotzea. Izan ere, hurrengo ekitaldirako aurreikusitako pentsioen 0,25ko hazkundea oso urrun dago aurreikusitako KPI-tik. 2koa izango baita gutxi gorabehera. Estatuko administrazio nagusiari eskatzea iraunkortasun faktorea ez aplikatzeko. Izan ere, horrek pentsioak ahulduko lituzke mundu mailan, guztien 18% eta 20% bitartean. Erakunde honi aitortzea pentsiodunen eskubideei eragiten dieten erabaki politikoetan zuzenean esku hartu izateko eskubidea. Egungo legearen 2013koaren ordezko beste bat negoziatzea, pentsio arloan, pentsiodunen ordezkarien ekarpena kontutan izan da. Konstituzioak ezarritakoa betetzea, hau da, pentsio egokiak bermatzea eta aldian eguneratzea, pentsiodunen nahikotasun ekonomikoa ziurtatzeko, Konstituzioaren 50. artikulua. Ez onartzekotan, mesedez eskatu nahi dizugu gure eskaera kontuan ez hartzeko arrazoia zeintzun izan diren jakinarazteko. Bueno, acelerarse igual a Motadanes, como es corto igual en castellano, si queréis. Vale, en nombre del colectivo Medios Nagusias y de asociaciones de jubilados de Etxebarri, representando a 52.000 personas asociadas en Vizcaya, agrupadas en 140 asociaciones de 112 municipios y configurado por un colectivo de pensionistas comprometidos que solicitamos una pensión digna, única y universal, nos dirigimos a usted para que presente una moción de un tenor literal que le proponemos. Evitar que los presupuestos generales del Estado previstos en 2018 agraven más la situación de las pensiones incumpliendo los requerimientos constitucionales. Vincular el crecimiento de las pensiones al crecimiento del IPC, puesto que el contraste de crecimiento de 0,25 de las pensiones está muy lejanos del IPC previsto para el próximo ejercicio, que estará en un 2% aproximadamente. Instar a la Administración General del Estado a no aplicar el factor de sostenibilidad que va a suponer un quebranto de las pensiones con carácter universal entre el 18 y el 20% de las mismas. Reconocer a esta organización y otras de similar representación el carácter de interlocutor válido para todas las decisiones políticas que afecten a los derechos de los pensionistas. Negociar una nueva legislación sustitutiva de la actual, de 2013, en materia de pensiones con la interlocución de representantes de los pensionistas. Cumplir el mandato constitucional consistente en garantizar, mediante pensiones adecuadas, periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los pensionistas. Artículo 50 de la Constitución. En el supuesto de que nos apruebe, le solicitamos atentamente que nos explique los motivos por los cuales nos ha tenido en cuenta nuestra petición. Desde la JPNV de Etxebarri nuestro voto es en contra porque no se promueve, aunque estando de acuerdo en el fondo del texto, no se promueve la solidaridad intergeneracional. Es decir, que solo se hablan de las pensiones del año que viene, no se tienen como interlocutores gente que vaya a percibir que se vaya a percibir que existen las pensiones en un futuro, y tampoco se promueve que las competencias reconocidas de la comunidad autónoma de Euskadi entre el sistema de pensiones. Sí, bueno, nosotros también queremos remarcar que pues, es otro punto más en la necesidad de crear una ley propia euskaldun vasca de pensiones, que seguramente sería más justa que la del Estado español, aunque también creemos que hasta que eso se consiga no tienen por qué ser los pensionistas lo que lo paguen. Entonces creemos que la iniciativa, y teniendo en cuenta que están los dos hogares de jubilados de Etxebarri, no vamos a ser nosotros quien vete esa petición, pero sí remarcar que estamos totalmente de acuerdo con lo que aporta el Grupo Parlamentario JPNV de la necesidad imperiosa de una ley de pensiones vasca. Votamos pues, votos a favor de la moción que presenta la música aquí los clubes de jubilados de Etxebarri solicitando al Gobierno del Estado una pensión digna, única y universal. En contra? Eskerrik asko. Bigarren puntua, LVP udal taldeek aurkezten duen mozio Eusko Jaurlaritzaren garraio sailari eta ETS-ri eskatzeko Etxebarritik igarotzen den trenbide azpiegiturako segurtasun hobetu eta sortarazitako zaraten arazo konpondu dezaten.
moción que presenta el Grupo Municipal UDP para solicitar al Departamento de Transporte del Gobierno Vasco y ETS una solución definitiva que mejore la seguridad y resuelva los problemas de ruido generado por la infraestructura ferroviaria a su paso por nuestro pueblo. Bueno, irakurrengo ez berriro ere, gure herria zeharkatzean trenbide azpiegiturak sortzen duen zarata konpondu eta segurtasuna hobetzen duen behin betiko konponbide bat eskatzeko Eusko Jaurlaritzari eta ETS-eri Lago del Pueblo taldeak aurkeztutako mozioa. Eusko Jaurlaritzako garraio saileko ordezkariekin izandako zenbait bileretan, gure herria zeharkatzean ETS-eren azpiegituraren egoera hobetzearen beharra agerian uzten ari da duela zenbait urtetik hona. Gai hori, hirugarren lerroaren lanak hasi zirenetik askotan errepikatu izan dira. Trenbidea babesten duten sistemei buruzko zenbait txosten ere aurkeztu direlarik. Gainera, soinu estanda hori betidanik arindu beharreko zerbait bezala aipatu izan da. Gainera, 2016ko urriaren 25ean, orduan ETS-eko zuzendari zen Jose Luis Sabas jaunak, udal taldeen ordezkarien eta bizilagun askoren aurrean, arazo hau konpontzeko konpromesua hartu zuen. Hartutako konpromesu hura, bi faseetan eramango zen aurrera, segurtasun eta babes akustikoaren arazoari behin betiko konponbidea ebateko asmoz. Konponbideak, Bernat Etxepare kale osoan zehar horma ekologiko baten eraikuntza proposatzen zuen eta bertan zeudenen gehiengoaren babesa jaso zuen. ETS-erekin zenbait bilera egon dira konpromesu hartatik, eta jendaurreko beste bilera bat ere deitua izan da. Non konpromesu horri aurre egiteko dauden arazo ekonomikoen berri ematen. Mango trenbidean apantailaturiko horma akustiko bat eta Arima Solo kaleraino gutxi gora bera, Ormegoizko beste horma bat planteatzen du ETS-ek orain segurtasun arazoak ekiditeko. Proiektu hau aurkeztu zuten teknikarien arabera, eraikuntza honek ez luke etorkizuneko betiko konponbidea hipotekatuko. Soluzio hau eraiki ordez, zuzenean guztion adostasuna zuen behin betikoaren lehenengo fasea eraikitzeko Etxebarriko udala ETS-erekin ekonomikoki kolaboratzen saiatu dela aipatzea garrantzitsua da, baina kolaborazio hori uko egin diote ETS-eko ordezkariek. Argi dugu Etxebarriko udalerriak betirako bizi beharko duela trenbide azpiegitura horrekin. Zein arazo garrantzitsua sortzeaz gain, herriko egituran orbain nabarmena sortzen duen, San Esteban auzogunea, ondo markatutako partebietan banatuz. Aurrekoa kontutan hartuz, Etxebarriko osoko bilkurari ondorengua proposatzen dio LUDP-ek. Interesadun guztien adostasuna zuen konponbidea eta 2016ko urriaren 25ean jendaurrean konpromesu bezala mahai gaineratu zena, bere gain hartu dezaten Eusko Jaurlaritzako garraio sailari eta ETS-eri eskatzea. Behin betiko konponbidetzat hartu daitezken eta aipatutako beharrei erantzun egokia emango dieten interbentzioak aurre eramateko epe onargarri batzuk ezarri ditzaten saila horri eta ETS-eri eskatzea. En castellano, moción presentada por el Grupo Municipal Lago del Pueblo para solicitar al Departamento de Transporte del Gobierno Vasco y a ETS una solución definitiva que mejore la seguridad y resuelva los problemas del ruido generado por la infraestructura ferroviaria a su paso por nuestro municipio. En distintas reuniones mantenidas con representantes del Departamento de Transporte del Gobierno Vasco y desde hace varios años se ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar las condiciones en las que se encuentra la infraestructura viaria de ETS a su paso por nuestro municipio. Desde que se iniciaron las obras de la línea 3 ha sido un asunto recurrente y se han presentado varios informes sobre el estado de los sistemas de protección de la vía. Además, siempre se ha apuntado al impacto sonoro como uno de los elementos a mitigar. Además, el pasado 25 de octubre de 2016, el entonces director de ETS, don José Luis Sabas, se comprometió, en presencia de portavoces de los grupos municipales y numerosos vecinas, a acometer en 2 fases una solución definitiva a este problema en clave de seguridad y protección acústica. Una solución que planteaba la construcción de un muro ecológico a lo largo de toda la calle Bernat Etxepare y que fue aceptado por la gran mayoría de las asistentes. Tras este compromiso se han mantenido distintas reuniones con ETS y se ha vuelto a llevar a cabo una nueva reunión pública en la que se han trasladado las dificultades económicas para poder asumir tal compromiso. ETS plantea la construcción de un muro acústico apantallado en la vía Mango y un muro de hormigón para poder solventar los problemas de seguridad hasta la calle Arimasolo aproximadamente. Según los técnicos que expusieron este proyecto, esta intervención no hipoteca la solución definitiva.
Es importante indicar que el Ayuntamiento ha intentado colaborar económicamente con ETS para que no se construya esta solución, sino que directamente se acometa la primera fase de la solución definitiva y en la que todas estábamos de acuerdo. Colaboración que ha sido rechazada por los representantes de ETS. Somos conscientes de que el municipio de Etxebarri tendrá que convivir de por vida con esa infraestructura ferroviaria que, además de generar importantes molestias, supone una importante cicatriz en la trama urbana, separando el núcleo urbano de San Esteban en dos partes claramente diferenciadas. Teniendo en cuenta esto, el EVP propone que el Pleno del Ayuntamiento de Etxebarri solicite al Departamento de Transportes del Gobierno Vasco y ETS que asuma el compromiso hecho público el día 25 de octubre de 2016 y que suponía una solución con la que todos las interesados e interesadas estaban de acuerdo. Inste a ese departamento y a ETS que fije unos plazos razonables para llevar a cabo esas intervenciones y que puedan suponer una solución definitiva y acorde a las necesidades mostradas. Gonzalo, por un lado estamos totalmente de acuerdo en la reclamación a ETS de que cumpla los compromisos adquiridos, tal y como pone aquí en la moción que fue aquí público, ante vecinos, ante los grupos parlamentarios, pero sí que tenemos una pequeña duda con el tema de la colaboración económica por parte del Ayuntamiento. Sabemos que en la legislatura anterior se hizo un mapa de ruido del municipio. En estos momentos no sabemos si habría que hacerlo de nuevo, no sabemos si es el punto más crítico de todo el municipio, sabemos que hay puntos en los cuales el ruido también afecta por otros motivos, incluso que ha habido obras de calado, por ejemplo, en la línea del metro. Entonces me gustaría que antes de esa aportación económica que se ha lanzado a ETS, saber si realmente es el sitio del municipio que más necesita de esa aportación económica. Pues en el fondo de solicitar a ETS los compromisos adquiridos sí estamos de acuerdo, pero no vemos, no sé si habría alguna forma de quitar esa oferta económica a ETS y reclamarle simplemente que cumpla sus compromisos. Vale, lo de la oferta económica lo explicamos. ¿Os acordáis que en el pleno del mes de junio y julio estuvimos comentando, ¿no?, que nos habían planteado la posibilidad de que el Ayuntamiento, pues bueno, nos instaban a que tuviéramos que mantener parte de la instalación, ¿no? Entonces en ese momento dijimos, bueno, nosotros como Ayuntamiento preferimos colaborar económicamente en inversiones concretas que den solución a problemas de los etxebarritanos, ¿no? Entonces un poco eso lo pusimos sobre la mesa, hablamos incluso de cantidades y todo. Eso de alguna manera, bueno, ETS al final ha entendido que la colaboración del Ayuntamiento fuera en otro sentido, que es la de mantener el camino de conexión entre la parada intermedia del ascensor y su conexión con la calle de Euskal Herria, que es lo que estamos comentando, donde se pretenden instalar las cámaras que hemos comentado. De hecho, nos han ya mandado un borrador de convenio en el que de alguna manera, pues bueno, nos ceden el mantenimiento, la vigilancia de ese espacio. No tendríamos que mantener ningún servicio. A posteriori, y después de la reunión que se mantuvo con los vecinos, se apuntó la posibilidad de que el Ayuntamiento colaborara económicamente para que no se hiciera esa intervención, es decir, para ahorrar dinero, en definitivo. Es decir, bueno, en lugar de hacer esta inversión que se va a realizar ahora, si el Ayuntamiento suma una parte que podría ser la que se comentó al principio, pues igual se puede no hacer este parche, entre comillas, sino que se puede acometer la primera fase como se había estimado con los vecinos. Entonces se lanza de nuevo esa propuesta. Dice, oye, estamos a tiempo de que el Ayuntamiento colabore económicamente y en lugar de hacer esto, hagamos lo que se prometió. Entonces en un segundo momento se nos ha vuelto a decir que no, que ellos iban a realizar iban a acometer esta solución y que no era necesaria la colaboración. Es decir, el Ayuntamiento no va a colaborar económicamente en nada, en definitiva. No sé si digo por la pregunta sobre el ruido, si queréis le dejo a Miguel, podemos traer el informe y lo que se hizo, vamos, no voy a entrar bien para las cosas. Solamente una anotación, lo que hicimos fue un mapa de ruido, una zonificación de todo el municipio en cuanto a los efectos de ruido en el municipio, y sí que daba una serie de referencias en cuanto a las infraestructuras que las están sometidos, carreteras, en el ámbito internacional, el tren, pero siempre y cuando que a pie que los responsables de la infraestructura son sus que responden a las necesidades o a las carencias requeridas. Y en este caso, una infraestructura
generan, en ese caso son ellos. Ellos tienen también sus mapas de ruido, tienen sus informes de ruidos y ellos parece que tienen todo con excepto ahora, bueno, que tienen unas matices en este ámbito. Pero nuestro mapa de ruido tiene otro tipo de intervenciones, pero más pues, tema de vida pública, tema de tráfico y todo más. Bueno, nosotros si quitamos ese párrafo, el de colaborar económicamente, no tenemos ningún problema en apoyarla. Bueno, ya yo os digo simplemente, cuando hemos diseñado la moción hemos intentado marcar los antecedentes o los puntos clave de que nos llevas a este punto nada más. Si queréis lo podemos quitar, no hay ningún problema, pero vamos, que eso es verdad, es verdad. Lo sabemos, pero no sabemos si es totalmente justo. Esa aportación económica, me refiero a que seguramente haya partes del municipio y haya habitantes de este municipio que estén sufriendo otro tipo de ruidos y que seguramente pues, igual no se ha hecho un análisis real de si el ayuntamiento tiene que invertir ahí o tiene que invertir en otros sitios primeros. Entonces, sí que estamos de acuerdo en reclamar a ETS que haga sus compromisos que adquiridos, que los respete, pero no nos queremos hipotecar en el tema económico. No, en todo caso lo puedo quitar, pero no hay ninguna hipoteca, en el sentido de que no va a suponer ningún coste. Lo que pasa es que se ha ofrecido, por alguna manera, pues aprovechando que se va a hacer una intervención, mejorar la intervención. Es decir, oye, ya que hacemos algo, no vamos a hacer un parche, y lo que muchos nos tenemos, y por eso el motivo de la moción, es que eso va a quedar, lo que vayan a hacer ahora, va a quedar ahí, pues, no sé si de por vida, pero por muchos años. Sí, bueno, viene de esa fase, ¿no?, en la que de alguna manera nos pedían colaboración pues, para el mantenimiento del ascensor. Entonces entendíamos que se podía, pues, no sé si vinculado, pero bueno, pues hoy estamos dispuestos a colaborar en esto, ¿no?, retomando aquella primera iniciativa. Ahora, entendiendo que la solución comprometida no es la idónea y tampoco la primera, desde AJPNV instamos al Ayuntamiento a continuar con el diálogo con el caso del ETS, en el caso del mantenimiento del ascensor. Entendemos que la moción no es la vía adecuada y que lo suyo sería seguir dialogando y pelear la solución. Entonces, ¿el voto va a hacer? Ya sé que hablamos ayer, pero bueno, me cuesta dar crédito a este tipo de iniciativas, ¿no? Llevamos trabajando con ETS muchísimo tiempo, con cambios de directores, con un proyecto pues, que ha durado 10 años, que ha costado 290 millones de euros, y es que no creo ni que el Ayuntamiento de Etxebarri tuviera que haber dicho nada de ese muro. Estamos hablando de que el total del muro puede costar unos 350.000 euros en condiciones. Todo, me refiero hasta llegar al túnel de Euskotren. Es que no creo ni que el Ayuntamiento tuviera que haber ido a pedirlo. Después de que encima, desde el año 2011 por lo menos, que estoy aquí, se han emitido informes del estado del muro, en una urbanización nueva, que se ha hecho en el municipio, que se ha visto crecer, que Euskotren ha visto crecer. No se está haciendo ningún planteamiento ni de soterrar la vía, ni de cubrirla, ni nada, simplemente se trata de que la convivencia sea, o el estado de la comunidad de los vecinos con respecto a esa vía, sea la mejor de las posibles. Yo os digo, 350.000 euros toda la intervención. Cuando ese proyecto, sabéis que prácticamente ha duplicado el presupuesto, lo hemos visto crecer, lo hemos visto parado 4 años, por desavenencias políticas, básicamente, y no sé, no entiendo que de alguna manera no seamos capaces ni de decir, oye, por favor, que alguien nos diga unos plazos razonables, que no estamos diciendo nada del otro mundo. No me parece que estemos pidiendo nada que no sea posible, ni que pueda generar un malestar entre el Ayuntamiento y ETS, que para empezar tiene ya esta moción. Porque además sabían que lo íbamos a hacer, porque lo dije aquí públicamente delante de los vecinos. Entonces, yo es que no sé si estamos por el interés de los vecinos, por el interés de los partidos, o no lo entiendo. El 25 de octubre del año pasado me pasé esta vergüenza. ¿Lo tengo que decir? Porque Sabas, con su forma de ser, que le tengo mucho cariño, pues bueno, hizo bastantes guiños a que, pues bueno, pues ya sabéis, el partido, aquí hizo bastantes guiños al PNV de Etxebarri, cuando alguna vez nos quedamos peleados por ese trabajo hemos sido nosotros, y lo sabes, Guillermo.
y lo sabes, nos costó un montón de trabajo. Vino aquí esta persona y entendió cuáles eran las circunstancias del municipio. Hostia, en esta urbanización que habéis hecho, que está genial, tenemos nosotros aquí esta chapuza, por no utilizar otras palabras, las que utilizó él, tenemos aquí esto. Pues, hombre, hay que dar una solución definitiva y digna en la que de alguna manera, pues nuestra institución también, ETS, el Gobierno Vasco, pues de alguna manera responda al municipio de Etxebarri y se comprometió aquí públicamente a hacer eso. Yo me callo porque al final hemos conseguido eso, ese compromiso, se dijo aquí públicamente, todos contentos. Es verdad que había otros que no creían en aquellas palabras y evidentemente al final pues se ha visto tristemente. Pero no entiendo que no seamos capaces de ponernos de acuerdo simplemente en solicitar unos plazos razonables. O sea, si la razón es que sigamos trabajando, vamos a seguir trabajando. Es que mandar esta moción es parte del trabajo. Mandar esta moción es parte del trabajo. Y si hemos conseguido que el Ayuntamiento de Etxebarri no tenga que mantener el ascensor, es porque hemos seguido trabajando. Y porque hemos hecho algunas cosas públicas. Y las hemos llevado al Consejo de Transportes, que hay que llevarlas. Y nos han dado incluso otra la razón. Gente de vuestro partido. Porque las cosas no pueden ser así. Entonces, para mí, es una excusa, vuestro argumento, que ahora te lo digo, me parece que al final prima el interés del partido y no el interés de los vecinos, se demuestra claramente, y creo que esto es parte del trabajo para conseguir que ese muro se instale lo antes posible en Etxebarri. Eso es lo que te puedo decir, me molesta bastante la actitud de la lo digo, no lo puedo ocultar. ¿Y aquí? ¿Votos a favor de la moción presentada al Grupo Municipal del ODP para solicitar al Departamento de Transportes y ETS una solución definitiva que mejore la seguridad y el estado nacional de ruido generado por la infraestructura ferroviaria a su paso por Etxebarri? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Eskerrik asko. Vamos a ir al punto de Galderak. Ruegos y preguntas. Hay por escrito presentadas por el Grupo de la JPNV. Desde la JPNV de Etxebarri, en una de las nuevas visitas realizadas por la zona de San Esteban, ha identificado que uno de los columpios recolocados a finales de mayo en el edificio Barandelán infantil, hablar de niños de 2 a 5 años de la escuela titulada HDHI, no está homologado para el uso mismo por niños menores de 6 años. Por tanto, desde la JPNV de Etxebarri solicitamos al Ayuntamiento de Etxebarri que se retire dicho columpio y coloque un homologado para el uso en niños de Barandelán. Sí, Arratsaldeon. Somos conocedores de este asunto que nos transmite desde hace ya varias semanas porque así nos lo comunicó nuestro compañero concejal delegado de Educación Níquer. El columpio estaba instalado en el colegio primario de Cuyaga y a petición del centro se trasladó a la catedral porque bueno, se entendía que se podía dar un uso más óptimo ya que en el anterior centro pues, no se estaba ejerciendo como tal. Es cierto, no cumple las explicaciones para los menores de 5 años y como tal, pues bueno, mientras tomamos otro tipo de medidas, si se puede adaptar o bueno, si no habrá que sustituirlo, pues se llama clausura, pero ya hemos conocido este asunto desde hace semanas. En fecha reciente se han retirado las marquesinas que usaban para el Skyrbus en diversas ubicaciones del municipio, de Avenida San Antonio y en Elizabeth Uribarra. Dichas marquesinas, además de ser utilizadas por los usuarios de Bizkaibus, los utilizaban escolares que tenían paradas de sus autobuses en dichas localidades. Desde la JPNV de Etxebarri solicitamos al Ayuntamiento de Etxebarri que se analice la colocación de nuevas marquesinas o de otras estructuras similares para que los escolares que sigan utilizando dichas paradas, así como otras del municipio, puedan guarecerse de las inclemencias meteorológicas. Sí, bueno, esas marquesinas han retirado justamente no son propiedad del Ayuntamiento, sino que las ha retirado el Departamento de Transporte de Protección Foral, que ejerce el servicio de Bizkaibus. Ha retirado el servicio, pues ha retirado también las marquesinas, sin contar. Nosotros nos informaron que iban a hacerlo, pero no contaron con nosotros por si podían dejarlo, podían tener uso para las centralizadas. Desde esta concejalía, desde la alcaldía, desde hace ya también unas semanas, también porque otros vecinos también así nos han transmitido, pues estamos analizando, los técnicos están analizando la idoneidad de instalar pues, unas marquesinas, sobre todo en el ámbito, bueno, en la avenida San Antonio, bueno, que te lo y aquí lo estamos analizando para cuando organicemos la zona de
primaria y todo este entorno, pues a ver cómo puede quedar. Y si tenemos una solución que sea más o menos rápida y acorde con necesidades para cubrirlas pronto, lo tomaremos en cuenta. Todavía no tenemos nada, pero tenemos varios proyectos que estamos analizando. Es que recasco. Desde diferentes familias de Etxebarri que llevan a sus hijos a Cupullar al Chedi, nos han trasladado su preocupación por la capacidad que tienen las instalaciones actuales que se utilizan para el comedor en Cupullar a Nausea, para dar respuesta en un tiempo razonable a la sed de los niños antes y después de comer. Actualmente disfrutan de dicho servicio de comedor en Cupullar a Nausea 500 niños y niñas en 2 turnos. Los miércoles son alrededor de 470 los usuarios. En base a la capacidad actual que tienen los lavabos del comedor para dicha función, 3 grifos y el número de niños por turno, se invertiría cerca de 25 minutos por turno para que todos los niños y niñas pudiesen lavarse las manos antes de comer. Desde AJPNV de Etxebarri solicitamos al Ayuntamiento de Etxebarri que analice y trabaje con celeridad junto a la dirección del centro para dar respuesta a algo tan importante como la higiene de los niños y niñas. Utilizan las instalaciones del comedor Cupullar a Nausea y que analice si es necesario alguna actuación en la misma línea en los edificios Valerial 235 excepto los miércoles 209 y San Antonio 106 excepto los miércoles 101. Bueno, yo a nivel, no sé, yo creo que nos hemos confundido de ventanilla. Quiero decir, nosotros como ayuntamiento sabéis y se ha dicho muchas veces que de los centros educativos del municipio somos responsables del mantenimiento y de su limpieza, ¿no? Entonces, esto creemos, o bueno, yo lo veo así, es un problema de dimensionamiento de un servicio. Sabéis que desde que se inauguró el centro de Cupullar estamos con el gobierno vasco instándole a que y además aparados, apoyados por la dirección del centro, trabajando profundamente, de que creemos que se han quedado un poquito cortos. Todos los años se le remite al gobierno vasco una carta desde la alcaldía con la evolución histórica del nacimiento en el municipio para que si se centre es un centro de 5 líneas, que Prios es de 4, y entonces, bueno, estamos de acuerdo en que seguramente esos servicios son escasos, habría que ampliarlos, lo mismo que seguramente las aulas, seguramente el gimnasio, seguramente otra serie de recursos de los que dispone. Entonces, nosotros podemos transmitirlo al gobierno vasco, pero creemos que la ventanilla equivocada. Desde la JPNV de Etxebarri se ha identificado que existe alguna plaza en el boquete de aparcamiento que se encuentra en un estado que no permite aparcar un vehículo correctamente debido a las dimensiones que marcan las señalizaciones actuales. Solicitamos al Ayuntamiento de Etxebarri que coloque al mismo nivel dichas plazas de aparcamiento sin escalones y que complete en su totalidad las limitaciones de las mismas y que en caso de que se requiera o se estime de la salida de la acera peatonal existente que actualmente termina sin una salida para los peatones, a menos que retroceda. Bien, bueno, participo, no se trata de boquetes, se trata de la trasera de la zona de Zamora número 9, ¿de acuerdo? Son 4 plazas de aparcamiento, la acera no llega a ningún sitio, no sé si te ha pasado por ahí, por lo que no afecta al tránsito peatonal. La única molestia sí, efectivamente, es que hay un vehículo que tiene que subir 2 ruedas encima de la acera y otro vehículo que sube una de las ruedas traseras, ¿de acuerdo? Lo tenemos anotado en la lista de prioridades de no prioritaria. Lo tenemos pendiente de analizarlo. Hay una dificultad porque debajo hay unos parajes que unos aparcamientos subterráneos que seguramente dificultarán los trabajos de eliminar esa acera, pero ya te digo que lo tenemos en cuenta de cara a lo que realizar como tarea no prioritaria. Y finalmente, desde EAJPNV de Etxebarri, al visitar la zona de Cupullar, se ha identificado en el centro la red colocada en el campo de fútbol, sala de descubierto en el centro, el cual evita que los balones salgan de dicho recinto, donde se encuentra colocado el Mausteres Visir Buradut, que da la calle Maribí Iturbe, se encuentra roto desde finales de marzo de 2017. Uno de los focos del campo de fútbol sala de descubierto de Cupullar se encuentra orientado incorrectamente hacia el cielo desde el año pasado, 2016. Por lo tanto, desde AJPNV de Etxebarri se solicita que se arregle la red y reoriente el foco. Bueno, te respondo. Se agradece al Grupo Municipal JPNV pues, por hacernos llegar estas incidencias del centro infantil de Cupullar. De la misma manera que tenemos pues, decenas de asuntos que nos dan por otros canales de la red de área.
los que esté disponibles y la ciudadanía lo transmite, ¿no? En las diversas reuniones de la comisión de mantenimiento en la que participamos con el centro no lo han trasladado. Mañana tenemos otra, a ver si no lo comunican, a ver si no lo transmiten, ¿no? En cuanto dices de la red, también, bueno, si te has pasado para ahí, la red no está rota, está suelta. Está suelta por un lado, efectivamente, pues la hemos puesto también como tarea no prioritaria, aunque como se lo tiene en cuenta, hay solamente apoyo para los empresas en la zona de abajo, en la zona intermedia, pues una terapia que pues, una plataforma y cuando sea posible lo haremos, pero creo que está catalogada como no prioritaria. Y bueno, una aclaración, los balones se pueden escapar por esta red, pero si vemos, y sobre todo, como veis en la foto, hay un poste y después del poste hasta el fin del centro hay unos cuantos metros por fuera de los balones. Con mucho que haremos, los balones se pueden seguir escapando. Y bueno, porque como aclaración, y lo del foco, efectivamente, pues sí, el foco está fuera de su puesto, de su estado y bueno, se colocará cuando sea posible. La empresa ya se lo hemos comunicado, también nos puede ayudar. ¿Alguna pregunta más? Vale. Pues nada más, haríamos pleno extraordinario en diciembre, probablemente cercano al día, como muy tarde, el día 21, jueves, para, bueno, uno de los asuntos del día será la aprobación del presupuesto. ¿Vale? Bien, vuelvo a insistir, os voy a presentar ya la propuesta. Si tienes alguna duda, comentario o lo que fuera, aquí estamos para resolver. ¿Vale? Espero eso.